Ayer José Gabriel Espinosa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, nos hizo una invitación especial. Acá tengo mi invitación. Me decía: Juan Carlos, quiero que me acompañes. No te voy a contar todo, pero de verdad quiero que estés en el Hotel Casa Grande a las 7 de la noche. Voy a presentar algo que va a revolucionar la manera de ver nuestro país. Y así fue. Estuvieron presentes senadores, diputados, representantes de organismos internacionales, varios embajadores y muchos medios de comunicación. ¿De qué se trata esto? Desde las 8 de la noche de ayer, esta es una especie de buscador, un Google de toda la plata del Estado. Usted pone Juan Carlos Arana en este buscador y le sale todos los contratos que yo desde el 2016 hasta el 2026 he hecho con el Estado. O sea, ninguno. Usted coloca, por decirle, no voy a decir ese nombre. Son malos en control central. No voy a hablar mal de algunos colegas, no. Pero por ejemplo, coloca el programa Evo Cumple y le sale la cantidad de plata que se gastó. Ayer José Gabriel, por favor, síganme poniendo imágenes del evento. José Gabriel colocó en el buscador publicidad y salió que el Estado boliviano se había gastado 4.800 millones de bolivianos en publicidad entre el periodo 2016 y 2025. Incluso, como ustedes ven en esas casillas amarillas, y este niño es un genio, y le digo niño porque se lo trajeron de Estados Unidos, es un Sheldon Cooper, pero boliviano, que diseñó esta plataforma. En un tiempo récord, en menos de 6 meses, está cargado más de 750 millones de documentos de todo lo que ha pagado el Estado boliviano y todo lo que ha ejecutado el Estado boliviano. Usted puede averiguar como ciudadano, con transparencia, exactamente quién ha hecho negocios con el Estado, exactamente dónde y para qué se hicieron esos negocios. Es una maravilla de plataforma. Y el mejor antídoto, y ahora sí le cierro la elipse que abrí hace algunos instantes, ¿cuál es el mejor antídoto contra la corrupción? La información. La caja negra de los gastos del Estado, que solo los manejaba el ministro de Finanzas con el compadre de la gestora, con el otro compadre del Banco Nacional, con el compadre de Más Allá de Obras Públicas, con el compadre del TEN Dinámica, con el compadre de Entel. O sea, eso que era una suerte de caja negra que nadie más que ellos la podía conocer, hoy José Gabriel dice: esto es propiedad del país, porque esta es la plata de los bolivianos. Pero además, en esta primera fase se hace un corte presupuestario del 2016 al 2026, 10 años. Pero prácticamente está listo del 2006 al 2016, que será la segunda presentación de esto. Vale decir que toda la plata, todo el choreo del Estado, que yo lo tengo acá en papeles, usted los va a ver en línea. Para mí, como investigador periodístico, me viene como anillo al dedo, porque acá tengo indicios, tengo de alguna manera algunos documentos, pero ahí están todos, están los contratos, están las facturas, quiénes pagaron, quiénes no pagaron facturas. Un dato dramático: de cada 1.000 bolivianos, imagínense, cada uno de estos deditos son 100 bolivianos. De cada 1.000 que ha gastado el Estado, 200 están en el limbo. O sea,
200 se perdieron. No hay contratos, no hay facturas. O sea, es plata del Estado que la pagaron sin que haya contrato. Más grave aún, inscribieron en la ley financiera para el 2026 y 27 que el Estado boliviano iba a recibir 15.000 millones de bonos de carbono, cuando eso no está ni siquiera firmado. Y que cuando hablas en legislatura comparada, la realidad de Costa Rica, que recibe bonos de carbono, tardan 3 años en recibirlos. ¿Cómo pueden ellos inscribir como plata que va a recibir el Estado boliviano en la responsabilidad de Tilín y sus secuaces? ¿Cómo pueden inscribir que el Estado boliviano va a recibir esa plata cuando ni siquiera está firmado el contrato? Pero si les parece esto grosero, gastos corrientes del Estado. ¿Qué es un gasto corriente del Estado? Pago a médicos, pago a policías, pago a militares, construcción de carreteras, pago a gobernaciones, pago a alcaldías. Las han registrado para el presupuesto del 2027. O sea, ¿sabes qué? Te voy a pagar el 20. Yo diré a ver eso. Le diré al de la luz, te voy a pagar el 2027 porque mi presupuesto te he inscrito para el siguiente. No pues, me manda a rodar. Y es lo que hicieron. Con una desfachatez, una ignorancia, un dolo y una maldad financiera que no tiene límites. Todo eso usted lo puede ver en línea. Entra a la plataforma Bolivia en tiempo real. Ahí está toda la información. Y va a ver cuántos. En el caso de la publicidad, hay un dato que le va a dar frío. Toco la puerta de la casa. Señor, usted por ahí está con un bebé recién nacido. Su esposa, sus 2 hijitos, ¿no? En una casa tipo, en Bolivia. El rato que usted me ha abierto la puerta, cada uno de los miembros de su familia, incluido ese bebé, se gastaron 80 bolivianos al año en publicidad. ¿Para qué? Para que quede bien el tilín. 80 bolivianos. Porque le colocan en el buscador una casillita que son bolivianos por habitante. Ahí está, presupuesto abierto se llama. Entonces usted tiene, haz un ensayo, Marco, publicidad, ahí están todos los contratos, pero a ver, haz un zoom debajo de publicidad, ahí está el monto, arriba, por favor, ahí están quienes firmaron contratos y demás, pero ¿cuánto se gastó en global? 4.800 millones se chuparon de plata al Estado. Ni siquiera para ganar además el gobierno, porque uno hubiera dicho, somos tan idiotas que nos han repetido tantas veces que son buenos que al final se nos ha pegado algo, ¿no? Y hemos terminado votando por ellos, ¿no? La gente se hartó, se gastaron todo. No les digo lo que es ENDE, no les digo lo que es yacimientos, todo está ahí metido, todo. Así ha habido un proceso de una autopsia financiera a Bolivia. El 20% de la información ha desaparecido. Lo que nos decía yo le llamo el Sheldon Cooper boliviano, es que lo que no saben, me dicen los corruptos, es que todo lo digital deja huella y estamos recuperando toda la información. Entonces, quienes actuaron con dolo, haciendo o pretendiendo hacer desaparecer el 20% de la plata de los bolivianos, por favor, es el 20% de la plata de todos nosotros, que la perdieron, que la gastaron y no hay ni contrato. Así esa fuera la intención, no la van a lograr, porque vamos en un tiempo muy corto a entregarles también esos contratos que van a estar cargados de manera abierta. Pero no termina ahí.
lo que me pareció fantástico es que a partir de la inauguración de este presupuesto abierto, todos los gastos y contratos del actual gobierno, de todos los ministerios, van a estar registrados en la misma plataforma. Así que si usted quiere saber, quiero saber cuánto le están pagando al fulanito, taca, 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 y va a entrar desde su celular, desde su computador. No tiene ningún costo. Y se lo puede descargar, se lo puede bajar. ¿Ah? ¿Qué le parece? Me ha parecido, creo, una de las acciones históricas más concretas para defender la plata de los bolivianos. Me entusiasmó mucho y me acerqué anticipadamente a José Gabriel para pedirle un comentario. Fui un poco irreverente porque me acerqué antes que los demás medios de comunicación, y después que ya estábamos haciendo la entrevista ya llegó la nube de todos los demás colegas. ¿Quieren escuchar qué nos decía el titular de Finanzas? Pues este es el diálogo, primero en exclusiva, con Postdata. El déficit fiscal para este año podría haber llegado al 15% del PIB, superar el 15% del PIB. Por lo tanto, la herramienta que hemos ido construyendo con la ayuda del BID nos ha permitido encontrar ese hueco y partir de una base cierta. A partir de eso, nosotros reformulamos el presupuesto. Hemos puesto bases sólidas y proyecciones claras. Nosotros vamos a presentar el presupuesto el día de mañana y habremos logrado también, a partir de una comprensión más clara, algunas cosas que creo que son importantes. Primero, partimos de supuestos que son conservadores, pero creemos que son claros. El primer elemento es que nosotros vamos a partir de un déficit fiscal del 9% del PIB, que comparado con el 15% del PIB que podría haber sido, usando los datos que nos dejaron, significa el tercio de reducción en el déficit fiscal que hemos prometido. Ahora aquí la cuestión, ¿cómo logramos esa reducción? Primero y principal, el gobierno central ya ha aplicado una reducción del gasto corriente de más de 4.100 millones de bolivianos. Eso es lo que hoy por hoy los ministerios, las entidades pertenecientes al gobierno central han dejado de gastar. Solamente ese esfuerzo representa más de 1% del PIB en reducción del déficit fiscal. Solo el esfuerzo del gobierno central. Vamos a tener que hablar con los gobiernos subnacionales para trabajar en un presupuesto más realista. El primer gran desafío del proyecto era responder a una pregunta muy básica, que era ¿cómo se gasta? ¿Cómo se gastó? ¿Quiénes gastan? ¿Y con qué ingresos? Esa era la pregunta inicial. Y los quiénes son en el Estado boliviano, los que tienen como un carnet de identidad habilitados para gastar, son aproximadamente 2.000 instituciones públicas. En esa variable de quiénes estamos mirando alrededor de 2.000. En el cómo se gasta, el Estado boliviano organiza esos gastos de forma sistemática, a veces sí, a veces no tanto, y alrededor son, si queremos mirar eso, es cómo se ha gastado, tenemos, si lo piensan como un cubo Rubik, que uno gira ese cubo y lo ve de diferentes formas, aproximadamente son casi 900.000 formas de ver cómo se ha gastado el presupuesto. Programas y proyectos de inversión pública, alrededor de 800.000, y clasificadores presupuestarios, si vemos individualizados, son aproximadamente 3.000. ¿Sí? En términos de ingresos, el Estado boliviano cuenta con, uno naturalmente puede pensar en el IDH, en las regalías, pero si diseccionamos nuevamente a un nivel mucho más atómico, estamos hablando de 348 ingresos. Me ha parecido fantástico, pero riesgoso para el pasado. O sea, que cada centavo esté fiscalizado me parece extraordinario. Bueno, es la idea primero de transparencia que el presidente siempre ha puesto, salir de la cajita negra que tenía antes la información, el gasto público y más, y pasar a una cajita de transparencia. ¿Es riesgoso con el pasado? Sí, porque bueno, algo habrán hecho que tendrán que esconder,
pero ahora también nosotros nos ponemos el compromiso de que también nosotros vamos a entrar a eso. Así que es parte de lo que se tiene que hacer y obviamente es lógico que el ciudadano que paga, que pone impuestos, sepa a dónde van a ir sus recursos. Ahora, esto tendrá que ser una base para que, por ejemplo, la Procuraduría recupere ese dinero, porque no se trata solo de identificar ese gasto dispendioso, ¿no? Bueno, acá la idea es que empecemos a usar la capacidad de la gente también, el hecho de que se pueda abrir la base de datos de un presupuesto que en principio se está abriendo desde el 2016 y se va a abrir en un par de semanas más desde el 2005, dato por dato, línea por línea, va a permitir que instituciones que hacen investigación, analistas, gente que se dedica, por ejemplo, a hacer auditoría y demás, pueda verificar exactamente dónde se fue el dinero, dónde falta, dónde nos dijeron que tenía que ir y dónde terminó yéndose de verdad. Cambia las reglas del juego Estado central y Estado y gobiernos regionales. Ese es el otro punto. Nosotros en la ley de presupuesto que se enviará mañana, por ejemplo, ya empezamos a plantear la libertad presupuestaria, porque obviamente dentro de la lógica del 50-50, si tú asignas presupuesto, que hoy por hoy ya está en el orden del 45-46%, pero no le das la posibilidad a las autoridades nuevas a gestionar su presupuesto como necesita, al final del día no es real. Entonces nosotros planteamos un cambio en las reglas presupuestarias para darle más libertad a los gobiernos nacionales para que hagan las cosas que quieran hacer con su plata. Ordenando las cifras como debía ordenarse, el déficit fiscal que estaba en el presupuesto que nos dejaron superaba el 15% del PIB. Nosotros estamos haciendo una reducción, como habíamos prometido, de 1/3 de ese déficit fiscal. Esa es la regla que habíamos planteado. Y en la proyección que hemos presentado estamos hablando de un déficit del 9% en un escenario muy conservador. Eso quiere decir que incluso podría ser más. Pero partimos de la base de un déficit fiscal del 9% comparado con el 15% que podría haber sido. Ministro, buenas noches. Estamos en vivo, por favor, para Cadena A, precisamente sobre el presupuesto general reformulado. ¿Cómo va a la población este margen, en palabras claras, que se está reduciendo en el tema publicitario? ¿Cuánto ha sido el presupuesto que se ha manejado anteriormente en cuanto al tema que hablaba de 200 bolivianos por 1.000 bolivianos que se gastaban? Bueno, se ha presentado hoy día una herramienta que les va a permitir ver, por ejemplo, cuánto se gastaba incluso por habitante o a nivel total. Hoy día nosotros, en términos, por ejemplo, de publicidad, habíamos llegado en el pasado a un gasto de más de 82 bolivianos por persona en publicidad en algún momento. Esto obviamente va a reducirse. En el caso del gobierno central, nosotros hemos llevado adelante una reducción de más de 4.100 millones de bolivianos en gasto corriente. Eso incluye, por ejemplo, el gasto en publicidad, que supera, la reducción supera un poco más de los 40-50 millones de bolivianos. Ministro, estamos en vivo, por favor, para un momento quisiéramos conocer cuánto es la proyección de crecimiento, la tasa de crecimiento para este año y la tasa de inflación. La tasa de inflación la estamos proyectando en el orden del 14%. Esto significa una caída, de nuevo, de cerca del 60% respecto de lo que nos dejaron. Pues recuerden ustedes que la inflación del 2025 ha estado por encima del 20% y de nuevo esto es en un escenario conservador. Hay que entender las cosas muy claras. Un presupuesto es eso, se suponen cosas y que se proyecta hacia adelante, pero obviamente eso es un escenario que puede llegar a cambiar. Y en el caso del crecimiento está un poquito menor del 1%, de nuevo en un escenario conservador. Sin embargo, los datos que ya tenemos ahora a finales de abril nos hacen creer que vamos a mejorar ese indicador. Pero esto implica, de nuevo, un ejercicio de responsabilidad fiscal. Sobreestimar la tasa de crecimiento o subestimar, por ejemplo, el precio del petróleo, no hacía más que distorsionar el presupuesto, no solo para el gobierno central, sino también para los gobiernos subnacionales. Uno de los mayores problemas que tienen hoy día las alcaldías y gobernaciones, sobre todo los que están llegando, es que se van a encontrar un presupuesto sumamente inflado, si lo hubiéramos mantenido como estaba, y al mismo tiempo ingresos sumamente disminuidos. Eso se tiene que corregir para que haya realismo en el presupuesto. Bueno, ahí está. Clarísimo, ¿verdad? Voluntad, trabajo, transparencia. La caja negra se vuelve una caja transparente en buena hora. Ojalá que este tipo de acciones se amplificaran. De verdad, yo ahí creo hay mucho por hacer.
Tengo entendido que ya hay nombres para la vocería del gobierno, me parece bueno, y ojalá que tengan éxito en esta nueva tarea. Creo que su enorme problema está en comunicar lo que están haciendo en gestión.